A una década de aquel caso que conmovió a México, el famoso caso de la guardería ABC, pues hay 19 personas sentenciadas, pero desafortunadamente no hay una sola detenida. Aquel caso de esa guardería que más que un jardín de niños parecía una bodega con puertas de salida de emergencia bloqueadas y todas las condiciones pésimas, pues es lo que conmovió, conmueve y seguirá conmoviendo este caso mientras no se haga la justicia necesaria. Vamos a ver qué dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tocante a este caso, y vaya que nos ha regalado joya de información. Bienvenidos al Teatro de la Comedia más grande en México. Yo soy Polo Puga y esto es Política para la banda. Venga, vamos para allá. En Política para la banda, traemos el son de las noticias. ¡La porra te saluda! Lo que en un principio pareciera un accidente se fue revelando como este resultado fue a causa de una muy mala administración de las estancias infantiles en el estado, el famoso caso de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Y es que a 10 años de esa situación y del comienzo de la lucha de los papás de aquellos niños, todavía no hay responsables claros por esos hechos y quienes han sido señalados permanecen en libertad. Son 19 personas que han sido sentenciadas, pero por tratarse de un delito culposo no grave, ninguna está en prisión. Y es que en el 2012 la socia fundadora de la guardería ABC, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima de Margarita Zavala, fue absuelta por el magistrado del primer tribunal unitario del Quinto Circuito, Pablo Ibarra Fernández. Al siguiente año, Gildardo Urquídez, ex tesorero del PRI estatal y socio de la estancia infantil, también fue liberado de culpa de manera anticipada. Personajes como Eduardo, el gobernador del 2003 al 2009, así como los exdirectores del IMSS, Daniel Caram y Juan Molina Orcasitas, este último falleció en el año del 2015, nunca fueron considerados responsables por lo sucedido a pesar de los señalamientos por la negligencia y omisión en su actuación. ¿Qué dice el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador tocante a este punto? Datos muy interesantes, información muy relevante que nos comparte el día de hoy en las mañaneras. Vamos a escuchar. Pues el día de hoy es día de luto porque se recuerda la pérdida de la vida de niños, bebés de la guardería ABC en Hermosillo, 49 niños, 106 heridos. Vamos a informar a los mexicanos. Hace 10 años, una semana antes, 10 días antes de esta tragedia, estuve en Hermosillo. Y luego, desde luego, regresé a Hermosillo varias veces, a Sonora y a todo el país. En ese entonces, cuando sucede esta tragedia lamentable, habían elecciones para gobernador y se aprovecharon de esta lamentable desgracia para obtener votos. Lo denuncié en su momento, lo he hecho público. La desgracia llevó a castigar al partido que estaba en el gobierno y triunfó el partido opositor, que había tomado la bandera de que iba a haber justicia. Llegaron al gobierno y se olvidaron.
el director general del Seguro me informa de que se presentó una denuncia en estos días. Él mismo me manda una nota diciéndome de que hay que tener cuidado de que no vaya a suceder de que se trate de una denuncia formal, de una farsa que no esté bien sustentada, o que sea para salir del paso o por cuestiones del aniversario. Y eso no lo podríamos hacer. Entonces, hoy en la mañana analizamos el asunto y, desde luego, se mantiene la denuncia, pero se va a reforzar para que se tengan todos los elementos. Como todavía no se ratifica, al momento que la Fiscalía llame a la ratificación, se van a presentar muchos más elementos, más pruebas, para que se haga una investigación seria. Sí puedo decirles que ahora no hay impunidad. Es decir, que nunca el presidente ni ningún servidor público del Ejecutivo va a orientar sobre una resolución que tenga que ver con la impartición de justicia. Entonces, se inicia un proceso que la autoridad competente resuelva. Eso lo quería dejar de manifiesto, para que se tengan todos los elementos y nosotros ser respetuosos, pero sí no ocultar ninguna información, presentar todas las pruebas y que la autoridad competente resuelvan, y el compromiso de no tener injerencia. Muy interesante el rumbo que está tomando este caso y esta investigación, que a sus 10 años pareciera un eco solamente por parte de familiares. Sin embargo, ha hecho muchísimo ruido el hecho de escuchar el nombre del expresidente Felipe Calderón en este caso. Señalaba, a nosotros nos parece que un documento orientador es justamente el proyecto del ministro Saldívar. Proyecto, reitero, porque nunca llegó a ser sentencia toda vez que se votó en contra. En ese proyecto, que es público, ahí se llega a un número específico de autoridades en distintos órdenes de gobierno. La disposición, el planteamiento, como ya lo ha señalado el presidente, es que ese documento y esa investigación sea la que sea tomada como guía para entonces, en su caso, cuando la Fiscalía lo solicite, ratificar, ampliar la denuncia. Ampliar me refiero al número de personas, y reforzarla, desde luego. Reforzarla significa buscar cuáles son las causales de por qué se está denunciando. La denuncia presentada el 22 de mayo específicamente toma una de más o menos 13 planteamientos, que es el de la falta o la omisión de políticas públicas de protección civil. Es una sola de ellas, hay más. Entonces, cuando venga la ratificación, entonces de manera muy puntual les diremos cómo estamos haciendo la ratificación, la ampliación y el reforzamiento. ¿Cuál es el documento guía que usted podría revisar en este momento? Porque, reitero, es público, es el proyecto del ministro Saldívar del 2010.
se llegan a señalar a 11 personas en la primer informe preliminar, y después se integran a 7 funcionarios más. Lo pueden revisar, como les reitero, es público, y para nosotros es un documento fundamental y orientador de lo que venga después en la solicitud de justicia y de acabar con la impunidad. Y es que en esta parte hay que mencionar que había una denuncia penal contra el exgobernador de Sonora, Eduardo Bours, a quien se acusa de haber incumplido con sus responsabilidades como titular del funcionamiento de Protección Civil Estatal. Hay otro cuestionamiento y un señalamiento aquí también en esta mañanera muy interesante. Vamos a escucharle. No se hubieran considerado pruebas nuevas que pudieran darle un viraje al juicio y que de alguna manera cambiar. Y si me permite también preguntarle a la hoy secretaria de Gobernación, secretaria, en aquel momento 2010 se dijo que el presidente Calderón metió la mano en la Corte para frenar este proyecto. Incluso ahorita el señor presidente acaba de un poco aludir al momento en que señala que no va a meter la mano en otros poderes, que sí pudo haber un freno por parte de Calderón. ¿Nos puede decir, Diego, ya 9 años, la verdad de ese hecho de por qué en la Corte se frenó ese proyecto de sentencia? Sobre las pruebas, reitero, en la investigación, porque en ese momento la Corte tenía esa facultad. Es importante decirlo y que la gente lo sepa. Ya no la tienen, ya no pueden hacer investigaciones de esta naturaleza, en particular en temas de violaciones graves a los derechos humanos. Por eso es que insisto que ese es un documento orientador, guía, y ahí están las pruebas, las investigaciones. No hay pruebas nuevas en nuestro conocimiento. El que vamos a revisar y usar como guía es el proyecto del ministro Saldívar. Secretaria, sí, nos podría. Gracias. Yo no sé si a otros o a otras de mis compañeras los presionaron. Yo nunca, jamás recibí una presión y la hubiera yo rechazado. Pues un caso muy interesante que vamos a estar atentos y que se haga lo que se tenga que hacer. Aquí lo más importante es tu comentario. Es así como llegamos al final de este videoblog. Agradecería muchísimo me regales un comentario. ¿Qué más información tienes? ¿Qué más sabes acerca de estos casos que están ahí latentes y han marcado un pulso muy sensible en México completo? Yo soy Polo Puga. Agradezco tu suscripción al canal, activa la campanita de notificaciones y lleves este video a todas tus redes sociales. Muchísimas gracias. Esto fue el Teatro de la Comedia más grande en México. Esto fue Política para la Banda. Adiós.